Estimado, acerca de lo que usted menciona sobre las primeras líneas que mencioné en esta entrevista, actualmente muchos investigadores han indagado en el caso, sacando así sus propias conclusiones. Hablamos del caso de Alfonso Ugarte, como que Ugarte fue fusilado en el Morro junto a Francisco Bolognesi y que su cuerpo fue quemado y tirado al mar. Por otro lado, mencionan que al subir a lo más alto del risco, su caballo resbaló y con él Alfonso Ugarte, ¿no? ¿Cómo decir que se tiró del morro si el capitán Peña, amigo de ese entonces de guerra, menciona que murió en el mismo acto juntos que Bolognesi? ¿Qué tiene que decir al respecto sobre eso? Mira, yo las fuentes que he consultado, digamos que son de la gente que realmente participó en el momento y que sobrevivió, que para mí es lo válido, que es la fuente primaria, digamos. Al respecto de Ugarte, por esas fuentes, incluso dos que son peruanos, que él murió más allá del cuartel, que era la casa grande con corredores que estaba arriba en el morro, digamos. Eh, Eso fue lo último que se sabe de él. El único que dice que saltó es un soldado Vildósolo, que esto lo dice él después de muchos años, de probablemente a principios del siglo XX, donde él estaba postulando a obtener, digamos, beneficios como veterano de la guerra, digamos. Por lo tanto, era muy sabedor de que lo que iba a decir no siempre todo estaba de acuerdo a lo que realmente había visto, digamos. Pero yo por las fuentes que he visto me da la impresión de que nunca saltó y que solamente fue derribado de un balazo al transmitir una orden de Bolognesi a los soldados que estaban peleando más allá del cuartel, digamos. Y para mí eso es lo que realmente pasó, digamos. Lo demás de que saltó, el caballo se cayó, es bien difícil, sabiendo que la batería La Cortina tenía una serie de parapetos que eran bastante gruesos, que eran para frenar cualquier disparo, o sea, estamos hablando de dos líneas de sacos de arena bastante grandes que podían recibir impacto de naves en la zona y aún así la batería estaría protegida, por lo tanto era poco probable que el caballo saltara así como así esos parapetos, digamos. Y esos parapetos recorrían todo lo que era el reducto del Morro. Al respecto de Ugarte, mira, después de la batalla, muchos soldados muertos que estaban en la parte superior fueron tirados al mar, como una especie de sanidad, digamos, producto de que los cadáveres se hinchan y empiezan a podrirse, entonces había que deshacerse de ellos. Arriba no se puede cavar nada porque el material arriba es muy duro, incluso hasta con picota es muy difícil de romper. Por lo tanto, era casi imposible enterrar muertos arriba, así que la única alternativa que se tenía era tirarlos al mar. Estamos hablando de una cantidad muy grande. Claro, Y como el mar después, producto del oleaje, la parte baja, devolvió todos esos cadáveres, así que después hubo que sacarlos del mar, hacer una fosa, ponerlos todos ahí y quemarlos. estimado, el libro titulado Documento de Arica, sus fortificaciones, asalto, defensa y ruina, en su discurso menciona que solo 4 hombres peruanos estaban sosteniendo el tiroteo y que era imposible luchar cuerpo a cuerpo con el enemigo. Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte, el capitán More y todos los heridos fueron fusilados en el Morro. ¿Qué tan verídica puede ser esta información de este libro para usted como investigador? A ver, me estás hablando del libro del doctor ecuatoriano J. Pérez, que era parte del hospital o ambulancia, digamos, peruana en Arica. Claro. Él hace muchas suposiciones basado en la información de que él no lo vio, porque no estuvo arriba en el combate mismo, es solamente lo que le pueden haber dicho los oficiales sobrevivientes, los que él alcanzó a hablar con ellos, porque la gran mayoría los recluyeron en la aduana o en algunas delegaciones o casas y después los enviaron al sur de Chile hasta San Bernardo, digamos que donde los tenían recluidos como campo de prisioneros, digamos.
Me da la impresión de que muchas apreciaciones que él da son muy erróneas. Además, él no era militar, él era médico. Y por lo tanto, obviamente, él tenía una afinidad con lo que era la parte militar peruana, digamos, más que con la chilena, digamos. O sea, sus colores iban más por el lado peruano. Por lo tanto, hay otras apreciaciones que él da de Arica que son bastante exactas, a pesar de que él mismo se cuestiona diciendo que las fortalezas no eran tales. Según la misma descripción que él da, las fortalezas sí eran bastante importantes, digamos. Entonces, siempre los juicios que se dan hay que contrastarlos contra el terreno, contra el lugar mismo que hay que visitar, porque viene fácil hablar de una batalla y nunca haber conocido el campo de batalla. O sea, esa es una falla que cometen muchos historiadores, que nunca visitaron el campo de batalla. Lo otro, mucha de la información que de repente se recolecta posterior a un hecho, hay muchos oficiales que también le agregan para ellos quedar bien ante la audiencia, digamos. Y muchos de ellos no estuvieron o quedaron a medio camino en la subida al morro por cansancio, porque el lugar es bien cansador, digamos. Sí, es Eso es cierto. lo que... Disculpe que lo corte. Sobre otro tema que más me importa a conversarlo con ustedes acerca de un testiguante que ha estado presente en la guerra, como es Roque Sáenz Peña, militar argentino, que llegó al Perú y fue nombrado jefe del batallón Guardias Nacionales. Además de ser un sobreviviente del conflicto, afirmó que solo el capitán Mora y el coronel Francisco Bolognesi disparaban a las tropas enemigas, hasta que un disparo chileno le dio muerte a Bolognesi destapándolo el cráneo. ¿Qué pasó con Alfonso Ugarte? Y según Sáenz Peña menciona de que todos los, digamos, comandantes ya estaban tirados en el piso muerto. ¿Qué opina acerca de estas frases que da Sáenz Peña? A ver, Sáenz Peña, él en el 7 de junio del 80, él era el jefe máximo, o sea, el primer jefe del batallón Iquique número 33, que había sido formado en Iquique justamente, que es el batallón que formó inicialmente Ugarte, en el cual había sido el comandante. Él, hay dos fuentes principales de lo que él dice. Una es el parte mismo de la acción, que él describe todo lo que le tocó ver a él, y también está la carta que envía a su amigo Cané en Argentina, escrita en San Bernardo, cerca de Santiago de Chile, digamos. Él, en las dos fuentes, él indica que hubo un momento dado en que Bolognesi da la orden de parar los fuegos. Eso en términos militares o en el argot militar significa rendirse. Y esa orden la dio Bolognesi. Y justamente es la orden que Ugarte va a transmitir a las tropas peruanas que no habían escuchado la orden. Las órdenes normalmente en esa época se dan verbalmente o vía un corneta. Como probablemente en ese momento los cornetas casi estaban todos muertos, muchas de las órdenes se tenían que transmitir verbalmente y a gritos. O sea, en una batalla todos gritan, todos los disparos no te dejan escuchar absolutamente nada. Es producto de eso que Ugarte se aleja del grupo de Bolognesi y los altos jefes peruanos que estaban en el extremo norte del reducto y va un poco más hacia el sur, pasando el cuartel. Y ahí se dice que él muere. Ahora, que haya sido fusilado, por ahí me dieron un dato que podría haber sido fusilado, pero eso significa que sobrevivió al disparo que lo derribó al caballo. Yo no tengo el documento, por lo tanto, mientras yo no lo vea y lo tenga realmente, no lo puedo revisar y analizar como tal. Así que para mí esa información todavía está dentro de la duda.
Yo lo que tengo entendido es que todos los cadáveres que estaban arriba del morro, por sanidad, fueron tirados al mar, porque arriba no se puede enterrar nada. El terreno es demasiado duro, es una roca. Entonces, cavar ahí es casi imposible. Eh, mire, Y después que dime. sobre Ballesteros y Cortín, señaló que atacados por este lado por fuerzas mayores, los defensores del Morro se encontraron perdidos irremisiblemente. Y si no obtenían rendirse, usted sabe que mayormente en esos conflictos habían las arma entre arma, o sea, disparaban y el otro disparaba, o sea, daba y recibía, ¿verdad? Entonces, no les quedaron más camino que el de hacerse acuchillar en sus posiciones, como carniceros en el rendil. Menciona Ballesteros en una de sus frases en su libro. No pudieron moverse en ningún sentido. Están hablando de los héroes nacionales que no pudieron moverse en ningún lado sin exponerse a rodar sin exponerse a rodar del morro. Entonces, en su mención, en sus frases, de que mientras estaba acomodándose Alfonso Ugarte, resbaló del morro de Arica con el caballo y él también. Otro libro que me menciona lo mismo, que no se tiró, sino que resbaló a causa de la presión de las tropas chilenas. ¿Se resbaló realmente para usted, como mencionó también en o estos libros están diciendo puras falacias? A ver, yo parto del hecho que para mí lo que tiene validez son las fuentes primarias. Con eso me baso en que los que estuvieron ahí realmente, en el lugar, no a 1 kilómetro o a 3 kilómetros de ahí, para mí eso es lo válido. Si ellos vieron tal o cual cosa, esa información es vital y uno parte como investigador histórico, en el caso mío que soy investigador histórico militar, parte del hecho de analizar qué es lo que realmente vieron desde la posición en que estaban en ese momento. Y yo investigo todo eso, o sea, me intereso por el terreno, veo dónde estaban las construcciones, dónde estaban los cañones. En el caso de Ugarte, te insisto en que eso de que se dice que el caballo refaló, eso es imposible, porque tendría que haber saltado el parapeto de los cañones de la batería La Cortina, y ese parapeto es bien grueso. O sea, el caballo queda atravesado ahí si lo intenta saltar. Es casi imposible. O sea, tendría que haber pasado el muro de sacos de arena. O sea, y eso nadie lo menciona. Mencionan como que el morro está despejado, y no es así. O sea, el que conoce realmente la posición y la estudia en detalle se da cuenta que la persona que está hablando así es porque nunca conoció el lugar. Ahora, de que en toda batalla se tiene que tener claro de que la finalidad o el objetivo de la batalla es destruir a tu enemigo. Las guerras son así, no son de caballero, de que yo te pego primero, después tú me pegas después. No, o sea, aquí si yo te puedo dar 2 balazos de un viaje y sin esperar el disparo tuyo, es así. Los fusiles de la época son monocalibres, o sea, eso significa que se cargan desde el mecanismo bala a bala. O sea, no es que sean de repetición, excepto las carabinas que usan en algunos casos la caballería, que es la excepción. Pero la infantería en la época usan fusiles monocalibre. Ahora, el enfrentamiento directo es a bayoneta y te tienes que defender con todo lo que tú tengas a mano, porque es la muerte. O sea, si yo no te mato, me matas. Y no hay otra opción. O sea, eso de que me rindo no siempre se toma como algo aceptable para un soldado o un militar. Y tiene que entender que en ese momento todo ser humano está en un estado alterado. O sea, no está en su estado normal. Tiene la